Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas de hoy miércoles por la noche. En esta segunda, como lo decía, vamos a hablar de ese incremento, por lo menos en el número y en las noticias, de aeronaves que provenientes del sur del continente transportan droga. Yo sí rechazo esa ser políticamente correcto, es decir, de posibles ilícitos, y no, esos traen droga, traen cocaína, están aterrizando aquí, la botan aquí, se estrellan acá, y bueno, lo que se habla de ser Guatemala una bodega para después por vía terrestre pasarlo a México. Sobre este tema vamos a hablar con el coronel Rubén Telles, vocero del Ministerio de la Defensa Nacional. Coronel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles y acompañarlos en este programa para dar a conocer a la población información sobre las actividades que realiza el Ejército de Guatemala. Gracias, coronel. Gracias, coronel. Precisamente iniciemos, hay una percepción de que el número de aeronaves que han estado llegando al país, se están estrellando, aterrizan con droga, con cocaína, se ha incrementado en este año 2020 y consecuentemente también en algunos casos han sido exitosas la incautación de esa droga. Cuéntenos un poco de estadísticas, si eso que se percibe es real o sencillamente es por el año tan particular que hemos tenido. Sí, de hecho hay que tomar en cuenta que este año ha sido bastante atípico. La pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los ámbitos, incluso a estos grupos que se dedican a actividades ilícitas. De la percepción que hay, o la aparente percepción que hay de que este año hay más aeronaves que el año pasado, pues no es cierta. De hecho, este año van contabilizadas 36 aeronaves que han sido interdictadas en territorio nacional que están vinculadas a posibles actos ilícitos, mientras que el año pasado fueron 54 las aeronaves. Aquí hay que considerar varios factores, ya mencionamos el primero, que es el COVID-19, también está la mayor actividad ahora del sistema de radares y de plataformas aéreas que se encuentran apoyando estas operaciones, y también pues que ha sido más efectiva las operaciones en tierra por parte de las unidades de la Fuerza de Tierra del Ejército de Guatemala. Todos estos factores obligan a estos grupos también a buscar otras rutas. Hemos estado viendo constantemente aterrizajes de estas aeronaves en Honduras, otras que continúan su paso hacia México y otras que se quedan en Belice. O sea, no todas tienen que aterrizar obligatoriamente en Guatemala, y ellos obviamente van a tratar de evadir esos controles más estrictos o esas medidas más efectivas que se están implementando en cualquiera de los países. No solo hablamos de Guatemala, cualquiera de los países va a causar que ellos busquen una ruta alterna que les permita llegar hasta el destino donde tienen que llevar el compromiso del cargamento de droga que están transportando. Coronel Telles, el tema de que los afectó el COVID, podemos decir que se debió a que la mayoría de vuelos fueron suspendidos, entonces estas naves eran más fácilmente identificables. Ese es uno de los factores. El otro también se puede atribuir a que mientras estuvieron impuestas las restricciones de movilidad, los famosos toques de queda, como se les conoce comúnmente, pues obviamente las reuniones sociales, las personas en la calle, tanto aquí como en el extranjero, eran menos. Entonces la demanda por estas drogas, pues también disminuía. Coronel, hay un tema que es recurrente, sobre todo para las personas que por más que por desconocimiento, también por mala fe, critican el actuar de las fuerzas de seguridad militares, es que dicen, bueno, siempre las agarran cuando están ya en tierra, o las identifican cuando se estrellaron, o que recién las evacuaron. Y aquí la pregunta muy concreta es, usted ya algo insinuó nuestra capacidad de detección, la instalación de radares, pero la pregunta clave es, ¿tiene el Ejército de Guatemala, la Fuerza Aérea en particular, la capacidad de interdicción de estas aeronaves? O sea, me refiero ya en vuelo, obligarlas, y ese es algo que hay que explicar muy claramente porque por ahí viene la crítica. Coméntenos, por favor. Así es, usted lo dijo claramente. En Guatemala, la Fuerza Aérea Guatemalteca carece de las capacidades aéreas para hacer interceptaciones de aeronaves que ingresan al territorio o al espacio aéreo nacional. Este tipo de operación pues consiste en acompañar a la aeronave ilegal hasta obligarla a aterrizar en una pista o en un terreno que está bajo control del Estado, o bien acompañarla hasta que ésta sale del territorio nacional. Lamentablemente, la Fuerza Aérea Guatemalteca no cuenta de momento con esas capacidades. Aquí hay un tema de los intentos de adquisición de aviones a propulsión, aviones tipo caza, que precisamente se iban a utilizar para eso. Cualquier otra persona podrá decir, mire, pero se han
se ha hecho extinción de dominio de jets. Hay un jet que este año a principios fue recuperado en Petén, que fue despegado nuevamente por los pilotos de la Fuerza Aérea Guatemalteca, pero estos jets que se han recuperado, o este jet en específico, primero no está diseñado para hacer ese tipo de operaciones. Segundo, antes de ponerlo en funcionamiento, hay que hacerle un procedimiento completo de mantenimiento. Esto implica que hay que desmantelar por completo el avión, ver cómo están todos sus componentes, reparar lo que esté en mal estado e iniciar nuevamente todo lo que es el proceso del registro de mantenimiento. Este es un procedimiento exageradamente oneroso. El avión no serviría para esos propósitos. Entonces, mientras el Ejército de Guatemala, concretamente la Fuerza Aérea Guatemalteca, no cuente con estas capacidades de interceptación, vamos a seguir utilizando el mismo método. Sabemos que la aeronave entró al espacio aéreo nacional, se activa el plan de trazas, todo mundo se moviliza hacia los posibles puntos de aterrizaje, pero ellos tienen la ventaja de que se están movilizando sobre el suelo, están movilizándose a una velocidad mucho mayor, no se enfrentan a obstáculos sobre el terreno que les impidan llegar hasta las pistas o al espacio donde ellos decidan aterrizar, y por eso van a tener en la mayoría de los casos la ventaja sobre las fuerzas militares de Guatemala. Y la aeronave del día de hoy, de esta mañana, es el claro ejemplo de ello. La unidad que está desplegada en ese sector ya se encontraba en los posibles puntos de aterrizaje. Sin embargo, pues esta organización decidió aterrizar o hacer un aterrizaje forzoso en una finca bananera. Una pista clandestina es cualquier estrecho de terreno que permite el aterrizaje de una aeronave de este tipo o de cualquier aeronave. Pues a ellos solamente les interesa eso, aterrizar la aeronave, sacar el cargamento. Cuando el personal militar de esta mañana fue avisado sobre la ubicación definitiva de esta aeronave y se movilizaron hacia el punto, se encontraron que también sobre la ruta habían varios árboles que habían sido cortados y derribados sobre la misma. Entonces esto también le da a usted una idea de todo el tiempo que esta organización pudo haber comprado a través de estas acciones. No son situaciones fortuitas, no son cuestiones improvisadas. Esto obedece a un planeamiento ya específico y posiblemente de varios días por parte de estos grupos. Con el TIS hemos hablado del tipo de droga que se está trasladando, es cocaína, pero tenemos información de que también están ya transportando otro tipo de sustancias por el territorio nacional. Fíjese que no tenemos el registro de transporte de otro tipo de droga, pero sí tenemos registro de erradicación de otras plantaciones dentro del territorio nacional. La marihuana ha sido casi siempre un problema común en Guatemala, pero a partir del año pasado que se dio la operación militar después del atentado contra 3 infantes de marina en el Estorizabal, se descubrió que ya en Guatemala se están haciendo pruebas del cultivo de la hoja de coca. Y entonces esto nos trae este año a la erradicación de 260,000 matas de marihuana, 446,000 arbustos de hoja de coca, y en estos últimos 3 días en San Marcos se hizo una operación de erradicación de amapola que deja como resultado 10.6 millones de matas de amapola que han sido erradicadas y que según las autoridades correspondientes podrían ascender a un valor de 34.2 millones de dólares este tipo de erradicación. Ese sería el impacto sobre los productores finales de la droga. Sin embargo, pues no solo se trafica droga a través de Guatemala, apoyamos también a la SAT y al COINCON, que es la Comisión Interinstitucional contra la Defraudación y el Contrabando. Y este año lo que se ha evitado en contrabando o lo que se ha decomisado en contrabando asciende a más de 20 millones. No es un esfuerzo únicamente del Ejército de Guatemala, es un esfuerzo interinstitucional y por lo general el Ejército de Guatemala va a brindar las capacidades de logística y seguridad para el desarrollo de estas operaciones. Coronel, yo quiero regresar a la pregunta, o más bien a la respuesta anterior, porque su respuesta generó otras críticas y otros señalamientos. Uno de ellos dice, bueno, y entonces, ¿por qué la inversión en los helicópteros? ¿Para qué sirve la Fiat, esos helicópteros donados por los Estados Unidos? En fin, ya la crítica entonces se dice, bueno, ¿y qué están haciendo con los helicópteros? ¿Cómo va la repotenciación de algunos? Entiendo algunos que están por allá en los talleres. Cuéntenos, actualícenos y para qué los utilizan, porque eso es lo que dicen. Bueno, no hay los jets o para interceptar. Bueno, ¿para qué hacen con esos helicópteros? Y la población tiene toda la razón de cuestionar los procedimientos y los resultados. Lo que sucede es que cada aeronave tiene un uso específico. Un helicóptero es una nave multipropósito, versátil, utilitaria,
que sirve para transporte de personal y para transporte de carga. Sin embargo, tiene limitaciones propias derivadas de su diseño y de sus motores. Es imposible que un helicóptero, por lo menos los que tenemos disponibles en Guatemala, tanto la Fiat como la Fuerza Aérea Guatemalteca, puedan dar alcance y seguimiento a un avión de propulsión de los que están utilizando estos grupos últimamente. No están diseñados para eso. Un avión de motor de propulsión, los famosos jets, estos se movilizan a una velocidad hasta 4 veces superior a la de un helicóptero. El helicóptero brinda versatilidad, puede transportar al personal específicamente al punto donde se ha localizado esta aeronave, o puede realizar otro tipo de operaciones como seguridad aérea, porque puede mantener la posición en hover, puede también hacer extracciones desde el aire sin necesidad de aterrizar en el punto, puede aterrizar en áreas que no están preparadas para aterrizaje de aeronaves de ala fija. El tema de las aeronaves de interceptación es que estas deben interrumpir la maniobra, acompañar a la aeronave ilegal, forzarla a aterrizar o forzarla a salir del territorio nacional. No hay una ley vigente de derribo en el país, pero estas son las capacidades que son necesarias. Yo le puedo hablar en un sentido muy figurado. Usted puede poner un sistema de alarma en el patio de su casa porque usted tiene un cultivo de lo que sea. Este sistema de alarma le va a decir cuando los cuervos que se van a comer su cultivo pues han ingresado en su perímetro, pero intente usted correr debajo del cuervo y llegar al mismo tiempo en que el ave va a aterrizar en cualquier punto. Es algo virtualmente imposible. No se puede perseguir aeronaves desde tierra. Sin embargo, esos son los recursos que tenemos y esas son el tipo de operaciones que estamos obligados a hacer, buscando todo el tiempo evitar que estos grupos tengan el espacio de maniobra en el territorio nacional para realizar sus acciones ilícitas. ¿Se ha tenido éxito? Sí. Quisiéramos como Ejército de Guatemala tener más éxito, pero eso requiere otro tipo de recursos. Y ya lo mencionamos, son los aviones para interceptación. No es una compra antojadiza, es una compra que es necesaria si en realidad se tiene la intención de defender la soberanía del Estado y evitar que estos grupos ilegales actúen a su sabor y antojo en territorio nacional, como pues aparentemente lo están haciendo de momento. Coronel Telles, usted nos comentaba que esta aeronave que encontraron aterrizó en una finca bananera donde inclusive habían talado árboles. ¿Qué sucede con los dueños de esta tierra? Ellos tuvieron que tener algún conocimiento de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pues según la información que se tiene, esta aeronave aterrizó en la bananera alrededor de medianoche. Fueron los pobladores los que dieron aviso a la Policía Nacional Civil, pero el aviso llegó hasta las 2, casi 3 de la mañana a la Policía Nacional Civil y a nuestras unidades alrededor de las 4 de la mañana más o menos. El dueño de la finca, en este caso, no tiene obligatoriamente que tener conocimiento. Ellos únicamente aterrizan sobre las plantaciones y cualquier ruta que transite o que pase dentro de esta plantación y que permita la conexión con una carretera, pues es ruta libre para estas agrupaciones. En realidad no necesitan ellos tener conocimiento. Costa Rica, me voy a referir a Costa Rica, tenía una situación muy particular hasta el año pasado, que ellos tenían identificadas más de 150 pistas que ellos llamaban clandestinas, pero daba la casualidad que estaban plenamente identificadas dentro de fincas y entonces por ser propiedad privada no podían actuar. Entonces le seguían denominando pista clandestina, aunque sabían que las utilizaban para ese tipo de operaciones. En el caso de Guatemala, pues estos grupos buscan sectores que son abiertos para transitar. No existe la situación de decir, mire, esta es una finca, aquí está cerrado y no se puede pasar. En todo caso, pues tienen que tener acceso libre a cualquier espacio, cualquier ruta de escape, cualquier corriente de agua, el mar incluso, que les permita a ellos hacer una evacuación rápida. Si el Ministerio Público, y esto ya es una cuestión que pasa a lo que es la jurisdicción del Ministerio Público, si el Ministerio Público determina que hay complicidad por parte del dueño de las fincas o de los terrenos o el lugar donde hacen este aterrizaje, pues ya será entonces el Ministerio Público quien determine. El Ministerio Público sí gestiona en muchos casos lo que es la inhabilitación de estas pistas, pero esto lleva obviamente un proceso judicial hasta obtener la orden para inhabilitar estas pistas y esto pues nuevamente lleva el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a través del uso de explosivos o bien de maquinaria para hacer excavaciones de fosas y cráteres en las pistas que inhabilitan la pista. No es una medida permanente, pero sí ha resultado efectiva y por lo menos ya deja la sensación de que este lugar está identificado como una pista o un lugar que ha sido utilizado para acciones ilícitas de este tipo. Coronel Telles, profundizando o ampliando la información que nos pueda proporcionar sobre el tema de estas pistas clandestinas o estos
espacios donde están aterrizando estas aeronaves. Primero, ¿en qué regiones se está realizando esto según los datos que ustedes tienen? ¿Y cuántas han sido inhabilitadas ya en lo que va del año? Solo para tener una idea, ¿qué departamentos, qué municipios son donde están más utilizando esas regiones para el aterrizaje y el desembarco de esa droga en el país? Claro que sí, este año se han inhabilitado 16 pistas en total a través de los procesos legales que ya estábamos hablando, y los lugares con mayor cantidad de pistas son Petén y Retaluleu, 6 pistas en cada uno de esos dos departamentos. El Y resto están distribuidos en Altavera Paz, Izabal y Quiché. Y la razón por la que sea en particular, bueno, Petén se entiende por el tipo de geografía que tiene, pero en Retaluleu, Suchitepeques, ¿qué condiciones geográficas tiene para que les facilite esto? ¿O es porque están cerca de las Terrenos, playas? ¿Qué es lo que los hace particulares? exacto, terrenos planos, más fácil de aterrizar en cualquier lugar, acceso a ríos, acceso a playas, rutas que se esconden o que pueden confundir una operación de persecución dentro de una plantación de plátanos como la del día de hoy. Son varios los factores que llevan a esto. Sin embargo, ellos van a buscar, si usted mira el mapa, van a buscar un lugar que les brinde esas tres características de las que hablamos, más un escape más rápido hacia el siguiente país de tránsito o de tráfico. En este caso son lugares que estén cercanos a las fronteras con México. Coronel Telles, y sobre estas pistas clandestinas, en Guatemala nos sucede lo mismo del ejemplo que usted ponía en Costa Rica, que tienen algunas identificadas pero que no han podido actuar, pero ustedes ya saben dónde están, o es totalmente sorpresivo en el momento que los satélites les avisan hacia dónde se dirige la aeronave. Pues hay pistas o hay probables pistas que están identificadas por las distintas unidades militares que están desplegadas en todo el territorio nacional. En el momento en que se detecta el ingreso de una aeronave al espacio aéreo nacional, pues todas las fuerzas de tierra en su totalidad activan el plan de trazas, o sea, se movilizan a las distintas posibles puntos de aterrizaje. Sin embargo, el día de hoy, esta aeronave de hoy viene a confirmar justo todo eso que estamos hablando. Todas las unidades estaban desplegadas en posibles puntos de aterrizaje, sin embargo, la aeronave pues decidió aterrizar, estrellarse básicamente sobre una plantación de plátano. Ellos, como le digo, tienen la ventaja del movimiento aéreo, no están sujetos a ningún obstáculo terrestre, pueden volar en línea recta a alta velocidad, en realidad tienen la ventaja de la velocidad. Coronel, la lucha antinarcótica obliga a la cooperación internacional y sobre todo en el tema, bueno, no sobre todo, pues esa cooperación también se tiene que dar con el rastreo, la identificación, las trazas de los aviones que provienen del sur. Si hiciéramos un recorrido desde, pongamos, Colombia o Venezuela, donde están despegando tantos, ¿cómo es la colaboración? ¿Les anticipan a ustedes alguna información los otros países o es hasta que están ubicados sobre nuestro espacio aéreo o cerca de ingresar a nuestro espacio aéreo que ustedes pueden detectar una traza o un avión que está llegando o pasando por Guatemala? No, los distintos convenios de cooperación regional permiten tener conocimiento del vuelo de la aeronave básicamente desde que ingresa a territorio centroamericano. Entonces, cada país va haciendo el seguimiento con su plataforma de radares y va avisando a los siguientes países que estarían en la ruta de estas aeronaves sobre la posible ruta, bueno, sobre la ruta que ella lleva y las posibles rutas a futuro. Ya cada país, según sus recursos, pues pondrá en marcha los planes respectivos para evitar justo lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? El aterrizaje de la aeronave y las operaciones ilícitas en tierra. Coronel Telles, ¿qué tan frecuente es, si a esto vamos, que solo utilicen el espacio aéreo para dirigirse hacia México, por ejemplo, o Belice, o sí, bueno, México, Belice, que son los que están más cercanos, o que definitivamente tienen como destino Guatemala? Mire, no le puedo dar un promedio semanal, pero sí le puedo decir que son bastante frecuentes este tipo de operaciones. Por lo general, cuando van a México no ingresan al espacio aéreo nacional, tratan de volar siempre sobre el mar. En ese caso, entonces, vuelan por lo general sobre costas de Belice o vuelan sobre el Pacífico, pero es muy raro que ingresen a territorio nacional y continúen hacia otro país. Coronel, ya visualizando pues el fin de año, el año próximo, el inicio del próximo año,
¿Qué planes en lo concreto tiene el Ejército de Guatemala? No solo en el ámbito específico de la lucha antinarcótica, sino como parte de las fuerzas de seguridad del Estado con un mandato constitucional de resguardar la seguridad ciudadana. ¿Qué nos puede explicar? Como le digo, ya estamos finalizando no solo el año, sino también el tiempo que de esta entrevista. Así es. Bueno, el Ejército de Guatemala, recordemos que de momento vamos a entrar al año 2021 con el mismo presupuesto asignado para el año 2020. Los planes de fortalecimiento de capacidades continúan vigentes. Es posible que en algún momento se pueda considerar la adquisición de aeronaves nuevamente con capacidades de interceptación, pero esto dependerá nuevamente de la distribución de este presupuesto o que de este presupuesto se haga. De momento se están terminando de reparar. Mañana se van a entregar ya reparados 2 helicópteros Bell Ranger. Estos, pues, a pesar de que son versión civil, están hechos para entrenamiento y otras misiones menores de reconocimiento, pues también pueden ser utilizados en misiones de ayuda humanitaria que este mes de noviembre nos probó que fueron tan necesarios contar con helicópteros de cualquier tipo, fueran militares o civiles, pero también se han utilizado en algunas operaciones de lucha contra el crimen organizado transnacional para trasladar ya sea nuestras unidades fiscales del Ministerio Público o bien hacer la evacuación de los ilícitos desde los puntos donde estos son localizados. Sí hay un plan de continuar, como le digo, fortaleciendo estas capacidades aéreas, terrestres y marítimas. Todas ellas, pues recordemos que el Ejército de Guatemala tiene 2 artículos de la Constitución que son los que le dictaminan sus fines: defensa y seguridad en el 244 y cooperación en desastres y emergencia en el 249. Por eso mismo es que todo el equipo que el Ejército de Guatemala adquiere tiene que ser un equipo polivalente que permita desarrollar las funciones que ambos artículos conllevan, ya sea proveer defensa o bien la asistencia humanitaria en caso de desastres. Como le digo, se continuarán fortaleciendo las capacidades en los 3 ámbitos del Ejército de Guatemala. Esperemos que las operaciones ilícitas o contrarrestar estas operaciones ilícitas el siguiente año nos tome mejor equipados, igual que cualquier respuesta a desastres naturales o antropogénicos que se puedan presentar. Bien, coronel, queremos agradecerle muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Gracias, coronel Reyes. A ustedes el tiempo, muchas gracias y feliz noche también. Un gusto saludarles. Gracias. Bueno, hemos llegado al final de las entrevistas, la primera con algunos problemillas iniciales técnicos, pero lo resolvimos. Así es. Creo que nuevamente mucha información a la ciudadanía de temas que son importantes y que por la pandemia se habían dejado de tratar, pero que son de verdad y cobrarán cada vez más relevancia, creo yo, ambos temas. Seguramente así será. Bueno, a ustedes los invitamos para que continúen con Canal Antigua. Las próximas noches habrá más entrevistas en vivo. Yo regreso con ustedes el próximo domingo. Así que muchas gracias, tengan una buena noche y un buen descanso.